Y como prometimos, y no queremos que lo prometido sea deuda, estamos aquí con Brenda Taubín, directora de 227 Lunas. ¿Cómo andas, Brenda? Bien, bienvenida. Muy contenta, gracias. Acá estamos. Me pregunto si es Taubín o Taubín. Es Taubín. Ahí va. Pero todo el mundo está. me dice Taubín, Bien. así que estoy como acostumbrada. Nosotros no solo te decimos, sino que también te escribimos Taubín. O sea, Sí. acá en la producción, en El la tilde que producción de la falta. entrevista. Pero bueno, Taubín entonces. Sí, sí. Me han dicho Tobén y no. Hay pronunciación. Me quieren todo. hacer francesa, pero no soy. Bueno, Brenda acaba de estrenar, como dijimos, una película. En realidad se estrenó en Bafisi, ¿no? Se Esta estrenó en película. Bafisi, claro, sí, y ahora, bueno, en salas más comerciales, o sea, en salas para todos. Bien, y todas. para todos y todas. Ha estrenado una película muy particular, ¿sí? 227 Lunas, que, a ver, ¿de qué trata? O sea, si tuvieras que hacer una sinopsis de 227 Lunas. Yo digo así, que es la historia de Alejandro, que es un aficionado del espacio, que hace unos planetitas artesanales a escala, y que un día le llega un mail inesperado de la Agencia Espacial Europea, que le cuentan que van a lanzar una misión a Júpiter y lo invitan a hacer los souvenirs de los trabajadores de la misión, que es contar un montón, la verdad. Sí. Pero bueno, como, o sea, si la gente me dijera voy, no le contaría nada, pero como nadie sabe de qué se trata, tengo como que convencerlos de que es una historia interesante, entonces de que hay espacio, hay agencia espacial y hay una persona común también, porque si no me quedaría con la persona común y no sé si llama tanto al que no sabe nada. ¿Cuándo empezaron a hacer la película, Brenda? Empezamos en el 2023. En el 2022 presentamos en la carpeta al Inca y en el 2023 filmamos la mayoría y después un poco 2024, alguna cosita y bueno, y toda la postproducción en el 2024. Te pregunto esto porque yo encuentro algunas cosas en la película. Está bien que a veces las condiciones de recepción le dan otro sentido a la peli, pero encuentro algunos discursos interesantes para contrarrestar algunos discursos actuales. Digo, por ejemplo, Me interesa. aparece la ciencia Sí, argentina, aparece también ahí de un modo muy, digamos, como un dato más en el documental, una pareja de dos varones, Sí. que a esta altura del partido no debería sorprender, pero otra vez aparecieron discursos diciendo, bueno, la familia tiene Sí. ese varón, mujer. Digo, eso, al verlo ahora, ¿vos creés que la recepción puede ser distinta a si hubiera salido en 2023, por ejemplo? No lo había pensado del todo, así que está buena la pregunta para reflexionar. Ayúdenme también ustedes con lo que hayan pensado. Pero sí me parece como este acto de resistencia más grande, ¿no? Como que es eso, las películas nacionales y bueno, eso, esta pareja, reivindicación de la identidad, de la ciencia, de lo nacional en todos los sentidos. Así que me alegra como representar un poco eso. Así que... Yo te quería preguntar cómo llegaste a Alejandro. Digo, hay muchas cosas que me llaman la atención en la película y me parecen interesantes. Por un lado, la historia de Alejandro es realmente una historia que merece ser contada, ¿no? Es como quizás algo que podría haber sido una anécdota, le da forma de película. Después me parece que hay algo también que es muy, muy lindo que pasa en la película, que es una relación histórica, por algún evento puntual, que es la relación entre, vamos a decir, la astronomía y el cine, ¿no? Desde Sí. los primeros, casi desde el nacimiento del montaje, vamos a decir, Sí. que vos un poco lo ponés ahí también en la película en relación y también en pensar en la fantasía, en la imaginación de los niños, de las niñas, de pensar desde el ser astronauta hasta jugar eso con las estrellas, los planetas y todo que aparece. Lo primero que te quería preguntar de todo esto es cómo llegás a Alejandro, si llegás a partir de su historia, si lo conocías de antes y desde dónde surge la posibilidad de que eso sea una película. A Alejandro lo conocía de antes, efectivamente. Conozco a la hija de su pareja, de Pablo. Uh-huh. Hice toda la carrera del cine con Flor, que es la hija de Pablo. Así que compartí muchas mesas con Ale, Pablo, Flor, como toda esa familia. Compartí muchas mesas. Ya tenía... en mi casa una tierra hecha por él, tengo un Marte también. Siempre me encantó lo que hizo, me encanta eso, es muy detallista, muy de los objetos, ¿viste? Entonces hay algo ahí que me parecía hermoso, pero hasta el momento del mail no se me había ocurrido que podía hacer una película con todos ellos. Entonces cuando llega ese mail...
yo estaba hablando con Flor un día y Flor me dice, estoy preocupada por Ale porque está muy estresado, porque bueno, la Agencia Espacial Europea le mandó un mail pidiéndole planetitas para una misión que va a Júpiter. Y yo le digo, me estás cargando. Te lo contó así nomás, como si Me nada. lo contó así como ella preocupada por el estrés de él. Digo, no, pero esa es la película, esa es la película que estábamos esperando contar. Y ella me decía, no, es mi familia, me decía, no es una película, esto está pasando. Estoy Le digo, contando no, mis claro. problemas. Y entonces, bueno, eso, convencerlos a ellos de que además de que estaban atravesando algo muy particular, podíamos filmarlo y contárselo a más personas. Así que así arrancó todo. Y después, bueno, también eso, como son no actores, pensar de qué otra forma podemos reforzar esta historia, y ahí empecé a pensar como, bueno, ¿cómo podría representar a Ale si Ale no quisiera? Y pensé como Ale está muy cerca de su niño interior. Entonces ahí pensé como, bueno, un niño astronauta que representa a él. Y ahí me llegó todo esto que decís, como de los inicios del cine, Méliès, que fue el primero por ahí en llevarnos a la luna. Claro. Y algo de, bueno, y algo de lo artesanal y de, como de ese objeto, la manualidad, la textura, que tiene que ver un poco con eso, con la artesanía que hace él, con Méliès, y con los niños, ¿no? Como algo del hacer la maqueta, como que ahí un poco todo se unió para contar esto. Hay algo que, retomando esto que decías, lo de artesanal, que me lo había notado, ¿no? En tiempos, además de, no sé, de inteligencia artificial, por ejemplo, ese trabajo artesanal que aparece ahí es interesante. Pero además, también vos aparecés en la película, pero no solamente aparecés vos, sino que también aparece en un momento una escena donde donde aparece Alejandro con la pantalla verde atrás, ¿no? Sí. O sea, decidís, de cierto modo, también contar cómo se hace una película. Sí. Digo, ¿eso lo decidiste de antemano? ¿Lo fuiste viendo mientras empezó el rodaje? ¿Cómo fue? Creo que es un poco resabios de la peli anterior que se llama Thelma, el cine y el soldado, que había mucho de... en Thelma, el cine y el soldado era un grupo de jubiladas que yo llevaba al cine, así inicia la peli. Entonces el contar esta película tenía que ver mucho con el detrás de escena de cómo se hace la película. Y creo que algo de eso me quedó porque, bueno, son personas eso que nunca hicieron una película, entonces como los sigo tan de cerca en lo que les está pasando en vivo, en presente, pasa algo de bueno, no poder a veces distanciarse del todo, entonces como termino estando cerca de verdad y bueno, y eso refleja un poco el afuera porque yo estoy registrando todo eso que pasa, entonces, bueno, se mezcla y me parece algo divertido también, como algo lúdico de mostrar, como de no distanciarme tanto, sino de, bueno, que se pueda pispear un poco de un lado al otro, como para atrás, para adelante, no sé si atrás y adelante, ¿no? Pero de cámara y adelante de cámara. Por eso cada vez aparezco más también, porque cada vez estoy más involucrada y ahí cada vez me puedo distanciar menos. Claro. Bueno, también es eso. En las dos películas tenés una relación de cercanía y de afectuosidad con las personas que están delante de cámara. Entonces es medio natural que estés más cerca, porque no hay una relación que no estás dando órdenes, no estás acomodando, estás vinculándote con esa persona. Sí. Pensaba en que la película tiene una particularidad, quizá dentro de los documentales argentinos, de las películas argentinas, que es llevarnos al espacio y poner imágenes ahí que no estamos tan acostumbrados a ver en un documental que no es un documental educativo. Y hay una particularidad que es que, bueno, nos llevas a... voy a tratar de no contar, ¿no? La película para que la vean. Pero llegamos a una base espacial europea que está en territorio europeo, pero acá nomás, vamos a decir, en la Guyana, la Guyana francesa, es esa. Exacto. Que... Para quienes no saben, es un país que está en América Latina, que está en América del Sur. Arriba de Brasil, acá nomás. Acá nomás, en esa tríada de países. Sí, porque también está Holanda ahí. Claro, sí, claro. Hay como con gente, Surinam. Se están ahí repartiendo todavía. Y hay una coproducción con Guyana también, ¿no? Vi que hay, no sé si coproducción, pero sí hay fondos de Guyana. ¿Cómo fue ese laburo? Me imagino más que es de la parte de producción, pero si nos querés contar. Sí, claro. Bueno, cuando empezamos a pensar esta película, sobre todo con los productores, Salamanca Cine, que me banca desde el principio, muy contenta por eso. Ahí está Jorge Leandro Colás y Carolina Fernández. Exacto. Hemos hablado con ellos también. Les agradecemos mucho mi existencia, a ellos y al Inca, obviamente. Bueno, empezamos
pusimos a pensar, les conté esta historia, les copó la historia, pero dijimos, bueno, ¿cómo se hace? Y les dije, bueno, pero toda la parte del cohete es bastante cerca. Primero pensé como, es bastante cerca de acá, es posible contar la parte científica, porque es Latinoamérica. Bueno, resulta que no, que a Guayana Francesa solo se llega desde Francia. Solo llegan vuelos no te puedo creer, desde eso no lo Francia. Yo tampoco. Por eso ustedes van primero, claro, se nota que en un momento van a Francia y después... Sí, sí. Es rarísimo, pero es real. La colonia funciona así. Ajá. Sí, 2025 hablamos de colonias, sí. Sí, es una colonia funciona así. Así que solo llegan vuelos desde Francia y ha empezado a pincharse la idea de esta película, pero con Thelma, el cine y el soldado, que queda la película Thelma, el cine y el soldado, que es la anterior, en un festival en Toulouse. Y de repente justo se empieza a acomodar, porque justo más o menos para la fecha del lanzamiento del cohete y toda la bola, y yo venía chateando con mucho entusiasmo con el director de la misión a Júpiter, como, ay, me gustaría hacer este documental, contar sobre la misión, y bueno, sobre Alejandro. Y él, por suerte, una gran persona, se entusiasmó, nos dejó y nos empezó a abrir puertas, como, sí, yo puedo hacer una entrevista. Le digo, ¿podríamos hacerte una entrevista en la agencia espacial? Sí, entonces cuando la película de Thelma queda allá, dije, bueno, por lo menos lo tenemos a él ahí en Europa al lado. Y bueno, ya estábamos en Francia, me habían invitado y dije, bueno, también tenemos la mitad lograda, hay que aprovechar. Y bueno, con un esfuerzo ahí pudimos hacer este contacto con los franceses, más bueno, Salamanca Cine y el Inca que habíamos presentado la carpeta, ahí entre todo pudimos armar y pudimos hacer eso, Agencia Espacial Europea y después Guayana Francesa. Desde Francia. ¿Y cómo fue eso? Me imagino que rarísimo. A estar cerca ya de una estación espacial, más allá de la locura de estar en territorio colonizado, Sí. territorio europeo en América Latina, me imagino que debe haber unos estándares de seguridad para ir con una cámara por ahí que debe ser medio complicado. Es todo extraño, es como todo como lo pensás no es también, ¿eh? Mira. O sea, sí, por ahí para pasar nos hacían... eso se ve un poco en la peli, nos hacían como un cacheo, o ¿cómo se dice? El detector de metales y todo eso. Pero después era una montaña, o sea, como para ir a ver el despegue, o como todo lo que tuviera que ver con lo científico ahí, era una montaña, o sea, barro, cosas, lluvia. Después me enteré cosas de... Ponele, tenés que estar a 15 kilómetros del despegue de un cohete porque si no te pueden estallar los oídos. Cosas así. Claro. Y los que están cerca están adentro de un edificio. Y en ese edificio había lugares para pocas personas y de esas personas eran astronautas y el rey de Bélgica, por ejemplo. Entonces era como estar realmente en una película bizarra de como dónde estábamos, es como ¡ay, pasa el rey! Y el lugar en sí es rarísimo, como muy abandonado, o sea, Amazonas, que sí es espectacular, increíble, claro, la naturaleza, es hermoso. Pero las calles es como no hay transporte público, bueno, todos hablan en francés, la moneda es el euro, es como realmente estar como en un universo paralelo, no se entiende nada. Nos costaba mucho comunicarnos, no nos andaba el celular, era eso, muy raro, un lugar donde hay una cárcel, un lugar donde despegan cohetes, pero después como nada más. Claro. No es que nada más, ¿no? Es un lugar con gente. No, pero viven creo que 400.000 personas. Claro, más. sí. Es una ciudad grande, vamos a decir, una ciudad relativamente grande en términos de población, pero bueno, evidentemente... Pero de infraestructura no tiene, eso es rarísimo. Sí. Estamos hablando con Brenda Taubín, directora de 227 Lunas. Yo te voy a llevar un poco a algo más, tal vez más sistémico, vos me corregirás. No. Nombraste a Salamanca Cine, nombraste a Carolina Fernández, con la cual vos dirigiste Yo Árbitra, ¿sí? Ella dirigió México 71, Exacto. también, por la cual charlamos con ella hace unos meses. Colás dirigió, por ejemplo, Los médicos de Nietzsche. Sí. Son documentales esos que tienen ciertas cuestiones en común. Digo, hay una persona, hay un personaje como principal, no está protagonizado por actores, no hay actores. Digo, ¿ustedes buscan ese tipo de documentales, digo, esas historias? ¿Es deliberado? Porque vos
ahí cuando narraste casi que te lo encontraste, o sea, te sentaste con tu amiga, che, el novio de papá la está pasando mal, digo, ¿estás poniendo el ojo en eso? ¿Cómo es la cosa? Porque yo pienso, una persona que no se relaja nunca, está en una reunión y está buscando a ver qué cuentan para... Tengan cuidado, Claro, capaz que acá no digamos nada porque... Che, mirá, va a venir una amiga, no cuentes mucho porque... Te hace la peli. ¿Qué onda? ¿Cómo laburan eso? Bueno, ellos tienen mucha experiencia, hace más de 10 años que trabajan en documentales, así que ellos documentales a full. En general se dedican más a documentales, hacen más documentales de observación tienen de todo, la verdad es que tienen de todo. Sí, porque Colás tiene Viedma también, por ejemplo. Tiene Viedma, claro. Muy poco parecido a los médicos de Nietzsche y se estrenaron en un tiempo bastante parecido. Sí. Totalmente. Bueno, sí, claro, en 10 años de experiencia o más, imagínate un montón de películas, pero todas documental. Entonces sí, siempre como ellos están atentos. Y después lo que me pasó es que yo los contacto a ellos porque con Jorge somos profesores en la UBA, somos docentes de diseño, imagen y sonido, estamos en distintos años, él está en la materia que es más documental, o sea, los dos diseño audiovisual, que es como materias troncales, pero él está en una que es puramente documental y yo en otra. Que también es diseño audiovisual, pero en otra que es más experimental o más ficción. Y un día me lo encontré en el subte y le cuento la historia de Thelma y ahí fue que empezamos como a vincularnos. Yo voy a la productora, me presenta Caro y ahí juntos armamos la carpeta. Pero después como me encuentro a los personajes, esa fue la primera vez que hice una película con Thelma, que la tenía cerca y la conocía. Y después me decían, ¿cuál es la próxima película? Y yo no sabía. Hasta que se me ocurrió esta, pero sí tiene que ver con lo que a mí me despierta emociones grandes. Entonces es gente que de casualidad me pasó esto, gente que quiero mucho, que le veo el potencial de protagonista porque son muy distintos entre sí. Thelma es una señora grande, que tiene problemas por ahí de movilidad y todo, pero me parece que va para adelante, que es graciosa, que me gusta que lleve adelante una historia. Y Ale todo lo contrario, es joven, bello, varón, pero con unas dudas, unos miedos, no sé, como muy cerca de su infancia y muy cerca de como lo sensible. Uh-huh. Entonces me parecían como lindos personajes para contar historias, que por ahí no te esperás. Brenda, una más, esta vez voy a ir para atrás ya que hablaste de Thelma, hablamos de Thelma, el cine y el soldado, película de 2022, que estuvo también en Bafisi en ese año, estuvo más de 6 meses en cartelera, fue la película documental más vista del año. ¿Cómo fue la experiencia con esa película? Porque fue tu primera película y de repente te encontraste, estábamos saliendo de la pandemia, ubiquémonos, ¿no? En 2022 todavía. Estábamos tirando algunos barbijos todavía. Sí. ¿Cómo fue tu experiencia con esa película? No, fue espectacular, imagínate eso. Para mí era la primera película y de repente se armó un monstruo y que nos transformó a todos, a todas. A Thelma, imagínate, Thelma ahora en el barrio es famosísima. Es una estrella. Es una estrella, anda firmando autógrafos por todo el barrio, todos la saludan. Así que ahora, el 2 de abril, en el centro de jubilados del barrio pasamos la peli. Entonces, sí, se arman vínculos muy fuertes, realmente te transforma la vida. Entonces, que haya estado 6 meses en cartel, por suerte, fue algo que nos permitió, porque estuvo en el Cultural San Martín, que la pasaron una vez por semana, y el boca a boca generó como ese rum rum. Después se han pasado en colegios, como algo de también contar Malvinas desde otro punto de vista, nos ayudó mucho a permanecer y a charlar de algo que se ve que necesitábamos también volver a charlar, y que también sería distinto si se estrenara este año, como decían. Eso está bueno, pensar las películas cuando son y cada año como recuperarlas, está bueno. Este año también la pasaron en un colegio y era como, ay, claro, qué importante hablar de esto, y así que ojalá que siga su camino y que esta también se pase en las escuelas, se repiense en la familia, se repiense la ciencia, el cine. Estamos hablando con Brenda Taubin, directora de 227 Lunas, que se estrenó ayer, porque el jueves no hubo cine, y va a estar hasta el miércoles 7 de mayo. Yo confío en que siga bastante más.
3 horarios tienen para verla: 12:45, 16:15, 19:45 en el Cine Gaumont. Muchas gracias, Brenda, por haber venido hasta acá. No, gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, que aparezcan más documentales, más historias y más documentales. Ay, sí, ojalá que sí, que sigamos haciendo películas, que es lo que nos gusta y lo que queremos en el cine.